pasada estábamos hablando de la board. Les había mostrado en varios de los componentes cuando empezamos a hablar, pues que hay fabricantes. Habíamos utilizado en el caso de las board esta empresa que se llama Gigabyte. Es una de las que tiene como mejor organizada la información. Sin embargo, hay otras, ¿no? Podemos mirar, por ejemplo, esta que dice MSI y observar pues su página web. Por supuesto, si vamos a mirar también productos, en este caso como las board. Vuelvo y juega con este fabricante. Este fabricante es una fabricante de muchos productos y entre ellos, por supuesto, están pues lo que ustedes ven ahí en pantalla. Aquí hay, por ejemplo, hay laptops, hay monitores, hay tarjetas gráficas y otros componentes, por supuesto, adicionales. Entonces, aprovechemos que estamos mirando aquí las placas base y vamos a mirar también que ellos tienen como algunas referencias. Por ejemplo, aquí hay unas placas base gaming, unas para creación de contenido y unas profesionales. Bien. Entonces miremos, por ejemplo, esta que dice creación de contenido, a ver qué es lo que tienen ellos. Hay una serie que ellos llamaron Creator. En este caso, todas las placas madre para la creación de contenido, pues ellos las llamaron de esa forma, ¿no? Para que los tengan presente. Busquemos una board, en este caso aprovechando pues que aquí tienen el filtro, eh, por ejemplo con una relación que hay con el componente que vamos a hablar también hoy, que es el procesador. Básicamente los dos fabricantes más grandes de procesadores para equipos de cómputo en estos segmentos pues son Intel y AMD. Entonces, la vez pasada habíamos visto una plataforma que era compatible con procesadores AMD. Hoy vamos a seleccionar en esta una plataforma Intel. Y bueno, nos está mostrando aquí una board. Creo que es la única. Pero bueno, seleccionémosla aquí. A ver qué nos muestra esta página, ¿no? Y qué es la tanta información que nos puede estar suministrando. Aquí en la parte superior están las generalidades. Recuerden que eso es como un resumen de lo que tiene. Las especificaciones son las que nos llevarían a tener pues más datos referentes a la OAR, pero pues ahí ya en la publicidad inicial ya me está mostrando algunas cosas que ellos pueden llamar o ponerle un nombre para promocionar pues su producto por encima de los demás. Entonces, esos elementos que ustedes empiezan a ver de publicidad, pues también hacen referencia de pronto con nombres de tecnologías o algo que están tratando de implementar ellos como fabricantes, basado de pronto en alguna otra tecnología o en alguna mejora que ellos vieron eh, sobre la fábrica o sobre el proceso que ellos llevan de fabricar pues todos estos componentes. Entonces, sí, se empieza a ver como diferente, pero pues hay protecciones, hay cubiertas, hay disipadores que ellos le adicionan y entonces las board pues ya se ven un poquito diferentes. Pero pues básicamente esos son componentes que adicionalmente se les van colocando y ellos pues los promocionan, ¿no? Si ustedes ven ahí, hay varios elementos. Bueno, en esta no porque esta es de tecnología. En esta hay varios elementos pues que tienen que ver con la mejora. ¿Listo? Entonces sí, va a haber cosas adicionales de publicidad que efectivamente pues ustedes van a ver en cada uno de esos fabricantes, ¿sí? Enfocados, miren que a un tema que es por ejemplo la refrigeración o el hardware, ¿sí? Esos dos componentes pues recuerden que eso está atado a los componentes, entonces pues sí, ellos le van a creando pues algo adicional a sus BOA, ¿sí? Cada uno pues trata de vender su producto con mejoras, por supuesto, y ser pues los mejores en el mercado, así que ellos adicionarán de pronto algún elemento que tenga que ver pues con la mejora de su producto. Sin embargo, pues lo que estábamos viendo más que todo eran las especificaciones para basarnos en qué es lo que nosotros eh, vamos mirando en cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí hay unas, bueno, vamos, estas son básicas, aquí hay unas detalladas, y como más información sobre la board, un poquito más detallada.
Por aquí hay una que dice datasheet. Vamos a ver qué nos descarga. Ahí nos descarga un documento bastante sencillo, muy básico, sobre las especificaciones que tiene esa UAR, ¿sí? Y algunas de las tecnologías pues que están asociadas a esas características. Pero si se notan es una sola hojita, ¿no? Esto no sería el manual, esto sería pues una hoja técnica muy sencillita, ¿sí? No hay tantas especificaciones. Eh, Esto no lo abrió en otra página, me toca volver. Ok. Entonces, ese datasheet, bueno, es una hojita ahí bastante sencilla, no nos mostró así como mucho. Lo que está aquí en detalladas, bueno, esa sí ya nos va mostrando un poquito más de datos de la misma OAR. Lo que habíamos visto anteriormente, que es bastante importante en los enlaces de soporte. En este caso, este enlace de soporte que dice ver procesadores soportados, me dice con cuáles procesadores pues va a ser compatible esta UAR. Así no tengo que pues buscar por otros lados, aunque pues hay características que por supuesto yo debería conocer en algún momento. Este es el listado de varios de los procesadores que son compatibles con la OAR. Si ustedes se acuerdan, hay nombres clave fuera de los nombres de los procesadores. Los fabricantes tienden mucho a relacionar los nombres clave de los productos, ¿sí? Nosotros sí, para nosotros es más el producto y el nombre del producto tal y como lo muestran, pero los nombres clave pues no son muy frecuentes. Pero sí hay mucha gente que efectivamente con el nombre clave de una fábrica, de un producto que están fabricando, pues lo pueden encontrar mucho más fácil o se refieren a ellos mucho más fácil. Por ejemplo, aquí hay una familia de procesadores de Intel. Bueno, hay dos realmente. Y la siguiente parte, pues son los nombres clave. Entonces, si se fijan en los nombres clave pueden cambiar también. Hay referencias con números de serie dentro de las referencias. Parece que todos dijeran Core i9, pero si ustedes se fijan en la tercera columna, la diferencia de las referencias del modelo pues son diferentes. Todos estos cuatro modelos que están aquí tienen una referencia que empieza por un 10, ¿sí? Si se fijan es el mismo código para el nombre. Se llama Cascade Lake X, mientras que los otros Core i9 que tienen otra numeración, por ejemplo, esta empieza con un 7, ¿sí? Por aquí hay otra que empieza con otro 7. Todas estas tres que empiezan con 7 tienen otros códigos diferentes. Entonces, también varían esos códigos y a veces pues agrupan eh, otras características diferentes. Por eso es que a veces no es común que uno se trate mucho con esos códigos clave. Más con la tercera columna que son los modelos. ¿Listo? Entonces, esta columna de modelos pues es más fácil de reconocer y se puede buscar la información a través de ese modelo específico. Aunque ya ven que la OA recibe muchos modelos, ahí ya se fijan que, pues, que hay un modelo específico con unas características y que es soportado. Bueno, aquí no nos está mostrando el empaquetado en este caso, pero nos está mostrando algunas otras características técnicas. Pero bueno, no es que no está mostrando el empaquetado. Por aquí hay más en la página 2. 3, 6, como 7, como 8 procesadores más en el listado de información de compatibilidad de la CPU. Vamos a volver a la UAR entonces y lo que está asociado también a este tipo de elementos es algo que se conoce como el chipset. El chipset en este caso para esos tipos de procesadores que si se fijan por acá hay una referencia al procesador Intel, ¿sí? Core de la serie X, que hay, por supuesto, también variaciones o divisiones dentro de las familias. La serie X, miren que acá es como una familia de varios tipos de procesadores, ¿sí? De esas referencias de los que empiezan por 10, por 9, por 7.
y esas referencias de esa familia, de esa variación que es la serie X, pues están soportados con un chipset o con un conjunto de chip que en algún momento pues va a tener en cuenta. Aquí sí nos cuenta cuál es el socket, ¿no? Aquí nos está contando que el socket es un LGA 2066 y por el LGA ya sabemos que eso es un conector que tiene contactos, bien, que tiene contactos y que efectivamente pues eh, va a requerir pues bastante cuidado a la hora de ensamblar. El chipset entonces está relacionado con esa familia, bien, que eso es un componente que viene dentro de la board. Y ese componente viene, como viene relacionado con la board, me habla de algunas cosas específicas. Los chipset, por lo general, pueden venir separados, pueden venir en forma de dos chips, en este caso. Los chips para esta gráfica que ustedes ven aquí se conoce como el North Bridge y el South Bridge. Si están diferenciados en dos tipos de chips. Hay unas board que básicamente el chipset solo viene uno solo, básicamente. Pero en este caso pues viene dos que están asociados pues a una serie de componentes. Cuando nosotros tenemos el procesador para delegar funciones o para delegar trabajo, en este caso utiliza los chipsets para que ellos establezcan la comunicación con los componentes, la comunicación principal, y establezcan una serie de parámetros de esos chipsets en cuanto a comunicación, a velocidad de comunicación y algo así como organización de esa comunicación al resto de los componentes para que el procesador, pues por supuesto, no haga esas labores, sino que se dedique a otras labores diferentes, que es más el tratamiento de la información. Entonces, hay algunas labores administrativas que se las delegan a esos dos chipsets, para que esos chipsets pues se encarguen de hablar de comunicación básicamente con los demás componentes. Cuando hay estos chipsets, que es el North Bridge y el South Bridge, básicamente el que se entiende directamente con el procesador, pues es el North Bridge. Ese North Bridge es como de los dos chipsets el más importante. Ese como es el que tiene la comunicación directa con la CPU, pues él le va indicando pues ciertas características de velocidad y de preferencias de pronto en la comunicación para alguno de los dispositivos, ¿bien? Y esa parte administrativa como ese manejo de los puertos, pues es por supuesto llevado a cabo por el Northbridge. El Southbridge pues también tiene manejo, pero no en gran medida, pero sí tiene manejo. Tiene una cantidad de conexiones que si la hablamos en cuestión de velocidad, pues las conexiones que maneja el Southbridge o el Puente Sur también se llama, son conexiones que son de velocidades más lentas. Entonces, todos los puertos que en algún momento tengan una velocidad relativamente lenta con respecto a otros puertos que sí van a tener una velocidad muchísimo más rápida, eh, pues eso los va a manejar el Southbridge. Los que sean de conexión más rápida o los puertos que tengan una velocidad mucho más alta de transmisión, los va a manejar el Northbridge. Y ese North Bridge, pues adicionalmente también va a ser el puente del South Bridge hacia la comunicación del procesador. Por eso es que aquí, si ustedes se fijan, el North Bridge está conectado, el South Bridge, perdón, está conectado directamente al North Bridge. El North Bridge maneja ya la comunicación a la CPU y ese sería como el trámite en cuanto a esa parte administrativa de los puertos y de cómo se comunican los distintos componentes. También aquí, por ejemplo, hay un componente, ¿sí? O está representado los componentes de disco duro. Si se fijan, los componentes de disco duro están conectados al South Bridge. Esto quiere decir que la velocidad de transmisión de estos componentes, pues no es que sea muy alta, ¿sí? Bueno, es bastante alta, pero pues no tanto como llegan las tecnologías más recientes. Entonces, estas tecnologías de conexión de disco duro, como les había mencionado,
Anteriormente los puertos SATA y esa velocidad de puertos SATA pues ya se quedó hace muchos años. Entonces las velocidades se consideran velocidades lentas. Algunas versiones de puertos anteriores a los PCI Express que se llamaban los PCI únicamente. Estos son una tecnología pues bastante vieja que puede aparecer de pronto con algún puerto adicional eh, dentro de la board, pero pues también como es viejito, entonces la velocidad tampoco es que sea muy lenta, muy rápida, ¿no? Aquí había varios tipos de puertos, entonces por eso es que hay varios PCI con distintas unidades de comunicación que están representados en bit. Mientras que un puerto que sí es más reciente, de una versión mucho más rápida, pues está conectado directamente al Nord-Bridge. Entonces estos puertos PCI Express, sobre todo los de gráficos y sobre, bueno, todos los PCI Express realmente, y lo que dependa de esta tecnología PCI Express, pues está conectado directamente al Nord-Bridge por su velocidad. ¿Sí? Esta conexión es bastante rápida, esta es una de las conexiones más rápidas que hay. Bueno, también tiene versiones, así que las versiones más recientes pues son las más rápidas, pero están conectadas directamente al Nord-Bridge para que el Nord-Bridge sea el que administre esa comunicación. Lo otro supremamente rápido, en este caso como componente, fuera del procesador, que por supuesto el procesador es muy rápido en cuanto a su comunicación, lo otro muy rápido es la memoria RAM. Entonces, esos componentes, también como los slots de memoria, independientemente cuánto sea, pues como tienen velocidades muy altas, también están conectados al NOR-Bridge. Entonces, ese NOR-Bridge va a administrar esas características de velocidad. Y esos serían, digamos, componentes rápidos. Si estamos hablando de algún otro componente diferente que sea de una velocidad muy baja, de pronto por su uso o porque es una tecnología vieja, pues entonces ya van conectados al Softbridge. Aquí, si se fijan, hay un conector, el USB. El USB no es un puerto extremadamente rápido, entonces lo tratan de conectar directamente al Softbridge. Entonces, esas conexiones, pues, de velocidades lentas van más hacia el Softbridge. Y las tecnologías más rápidas de conexión, en este caso la CPU y la RAM, son de las más rápidas que hay, junto con el PCI Express, pues van conectados directamente al Nord-Bridge. Bien, esos son los chipsets que están mencionando en las board. Y el chipset, en este caso la referencia que nos está mostrando para esta board, pues es el X299, que no es la única porque si mira otras board diferentes, pues pueden aparecer otras referencias de chip distintas, ¿sí? O otros chip, otro conjunto de chip que sea diferente, ¿sí? Porque tienen que manejar a un componente especial que es el procesador básicamente. Las otras tecnologías que están conectadas al chipset, pues ya saben que existen, pero realmente el que importa más eh, para esta construcción de un computador, pues es el procesador. De ahí es que el procesador, pues, es el principal componente, ¿sí? Pero el principal componente, pues, debe ser conectado a algo, y ese algo, pues, es la UART. Entonces, ahí es donde se sigue, por supuesto, extendiendo la arquitectura del computador o las partes que están constituidas del computador, pero todo basado, por supuesto, en un procesador. ¿Sí? De ahí en adelante, todos los componentes prácticamente tienen que funcionar con ese procesador, ¿sí? A través de, por ejemplo, el chipset. ¿Sí? Como el chipset es el que va a direccionar esa comunicación, pues todas las tecnologías tienen que atravesar por ese chipset para que después el chipset administre esa comunicación y esa velocidad hacia el procesador. Entonces, importante esa parte, ese componente, el chipset también es bastante importante. Hay personas que por el chipset pues ya reconocen cuáles son los procesadores que son compatibles, ¿sí? Independientemente de la board y del fabricante, si reconoce el chipset pues reconoce cuáles son los procesadores que son compatibles, pero eso es porque está tratando los componentes a diario. Y si usted empieza a tratar a diario los componentes, pues se le hace familiar el chipset, se le hace familiar eh, determinado procesador
porque ya sabe que efectivamente ese es el proceso de compatibilidad que está manejando todos los días. Sin embargo, pues uno mira la información, si no reconoce algo, pues va mirando la información. Bueno, en este caso entonces, ahora sí, viendo ese componente que es el chipset, que es otro bastante importante, nos vamos a ir un poquito al procesador para hablar pues de ese componente también, que sería uno de los elementos que también pues es importante, realmente es el más importante en este caso. Como características, y si hablamos del puerto que teníamos en la board, recuerden que nosotros tenemos un empaquetado y ese empaquetado, esa es la forma física en que va el procesador. El procesador ya habíamos hablado que teníamos empaquetados de tipo LGA, de tipo VGA eh, y también PGA. La diferencia de esos tres empaquetados, que es la forma física del procesador, pues también viene con otras características que van pasando a través del tiempo, que es el tamaño de los contactos, que es la cantidad de los contactos, o si tiene pines, en este caso, eh, en el procesador de que es PGA, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que la forma física del procesador, pues es una de las características más importantes. Esa forma física es la que le va a permitir comunicarse con la board. Así que el socket de la board, pues tiene que ser compatible con esa forma física. En este caso, si ustedes se acuerdan, el PGA, que es el de pines, requiere de un procesador, pues por supuesto que si usted lo mira de forma lateral, tiene pines, ¿sí? Tiene una serie de paticas que se conocen como pines, y esa arquitectura pues es una arquitectura muy vieja ya, pero pues con el pasar del tiempo se ha ido mejorando, aunque siguen siendo pues contactos y tendrán algunas diferencias con un contacto y un pin. El socket tiene que ser pues compatible con esa cantidad de pines que haya, ¿sí? No se puede colocar un procesador en cualquier socket. Si se dieron cuenta en la referencia de la board, hay un socket muy específico que es el socket 2066, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí, socket LGA 2066. Y ese socket especial que es el 2066, pues es el que en algún momento va a recibir solo unos tipos de procesadores pues muy especiales. Así le pasa al resto de los componentes, ¿no? Este procesador que ustedes ven ahí, perdón, este socket que ustedes ven ahí de contactos, pues es eh, el especialista para ciertos tipos de procesadores de pronto por su funcionamiento, porque está diseñado para conectarse directamente a ese procesador, porque ese procesador va a tener de pronto algún componente adicional o más contactos, ¿bien? Y ahí van a haber características pues que tienen que ser compatibles con este socket que ustedes ven ahí. ¿Listo? Ahí está el socket 2066 en este caso. Para el PGA, como les decía, entonces también hay referencias. Si encuentran una referencia de PGA, pues ya saben que el procesador en su empaquetado son pines y por supuesto el socket tiene que tener esas perforaciones para los pines, que es una de las características especiales. Para el LGA, pues ya acabamos de ver uno que es LGA. El LGA eh, tiene contactos y esos contactos, pues si usted mira el procesador, no va a ver los pines, por supuesto, va a haber una serie de punticos que esos son los contactos. Y asimismo, en la board también va a haber una serie de láminas. Por lo general las láminas, aunque son muy pequeñitas, son láminas que están un poquito levantadas para que puedan hacer contacto con el procesador. Entonces, esas dos partes, la lámina que está, que es como un hilito de cobre, puede ser un material conductor, que está en el socket. Por aquí supongamos que esta parte de acá es el socket, pues tiene que tocar con uno de los contactos del procesador. Entonces ahí es donde efectivamente cuando estas láminas que están en el socket se dañan, pues dejan de hacer contacto con la parte superior que sería el procesador. Entonces la parte delicada del socket pues es bastante compleja por eso, porque estas láminas pues son muy delgadas y van a dañarse con cualquier cosa, se van a partir, se van a doblar muy fácil con medio tocarlas, así que esta parte pues sí va a ser
bastante delicada. Lo mismo los contactos, ¿no? Los contactos ya les había dicho que no se pueden tocar. Realmente, pues bueno, de tocar sí, el problema es que los ensuciamos cuando lo estamos tocando. Entonces ahí es donde la forma de contacto entre los dos componentes pues va a tener de pronto algún inconveniente. Entonces, pues entre menos sucio esté ese componente, pues por supuesto que mejor. Bueno, ahora sí con esta board. Bueno, con la lista que habíamos visto de compatibilidad de procesadores, podemos buscar un procesador Intel, por ejemplo, de una referencia específica. Después miraremos estas referencias acá, pero primero pues vamos a entrar a la página de Intel para mirar un procesador o esa página de ese fabricante que se llama Intel Corporation. Intel Corporation vuelve y juega, sigue siendo un fabricante de muchas cosas. Hay muchos productos de Intel. Todo ese listado que ustedes ven ahí, esos son productos de ellos. Y pues también está, digámoslo así, separado por varias características. Ellos como tienen que ver con el procesador, por supuesto, tienen que ver con las características de los sockets, ¿sí? Y habrá pues mucha información de los sockets y de las características de esos distintos sockets, ¿bien? O de qué debería tener esos distintos sockets, porque pues tienen que también ser compatibles con lo que haga el fabricante y en algún momento hay una relación entre el procesador, entre el fabricante del procesador y el fabricante de la board, porque tienen que conocer los detalles técnicos de ese socket y para poderlo producir. Entonces, bueno, materiales, productos de muchos tipos, productos que tienen que ver con redes inalámbricas, eh, con portátiles, con servidores, bueno, ahí ellos tienen bastantes productos. Nosotros vamos a buscar procesadores y dentro de los procesadores vamos a ver si aquí nos muestra todas las familias o la mayoría de las familias por lo menos. Esos que están ahí en ese listado son las familias de procesadores que hacen ellos. Algunos para sectores pues grandes, donde hay centros de datos, donde hay servidores y hay otros sectores pues diferentes que ellos también especifican, de pronto computadores muy pequeños o computadores que digamos que no van a tener una carga muy excesiva. Por ejemplo, hay sectores de movilidad, este procesador o esta familia que nos menciona en la parte inferior que se llama Atom, es una de las familias que ellos pues, tienen como nombre y la utilizan por lo general para dispositivos móviles. Entonces, habrá alguno de los componentes que en algún momento se encuentren y de pronto pues no tienen una familia como la Intel Core, que es bastante conocida, o no ven sino algo que diga Atom. Entonces, eso ya es una familia pues de procesadores que ellos tienen efectivamente. Habrá otros tipos de familias, por ejemplo, aquí también hay una familia que es Intel Solita, esa es como la que lleva hace muchos años trabajando. Y adicionalmente, pues cuando él trató de cambiar de esa familia Intel, que era la que ya llevaba eh, pues su buen tiempo y tratar de diferenciarla para otro mercado, pues le agregó esa palabra core. ¿Sí? Lo mismo hizo con los servidores, para los servidores, pues para diferenciarlos también los llamó Xeon o llamó esa familia Xeon y efectivamente pues ellos crean ese tipo de familias para ese caso. Bueno, aquí voy a mirar los core porque pues los core son los que nos interesan para esa board. Y en este caso, si también están observando aquí lo que se acaba de desplegar son los diferentes grupos que hay dentro de las familias, en este caso del Intel Core. Tenemos procesadores Intel Core i3 y Core i5, que son más o menos los procesadores pues que son de gama baja, de procesadores que efectivamente no significa que no sean buenos, sino que están diseñados para una carga no muy pesada de procesamiento, así que son pues gama baja y los encontrarán por supuesto en los computadores, eh, por ejemplo, de casa o más baratos, porque pues la carga no va a ser tan exagerada. Realmente, bueno, el i5 es más como de gama media.
pero pues ya como hay tantas diferencias y tantos variaciones, pues bueno, digamos que el Core i5, el Core i3 es el que termina siendo de la gama más baja, la más baratica y la más que de pronto está diseñada para hacer cosas bastante sencillas, que el trabajo no sea muy exagerado. ¿Sí? Ese tipo de gamas pues no va a tener mucha exigencia. El Core i5 ya sería como una intermedia y el Core i7 y el Core i9 ya serían como las gamas altas, por supuesto más el Core i9 y la otra familia pues es esta familia que dice Serie X, bien, que también pues tiene un grupo específico de procesadores. Bueno, si ustedes van a cualquiera de estos enlaces, probemos el de Core i3. Él me va a mostrar que dice que estos son procesadores de gran valor, te ofrecen desempeño que necesitas a diario para el gaming, las multitareas y la productividad. ¿Sí? Pero pues se darán cuenta que los equipos tampoco es que sean una maravilla. Eh, mm, por aquí, ¿dónde está el listado de los procesadores? Ah, productos aquí. Productos, aquí están todas las referencias, ¿listo? En esta pestañita que dice productos, se pueden ver todas las referencias que han pasado a través de los años. Esperemos que aquí nos deje filtrar. Si ustedes ven aquí hay un filtro que dice todas las generaciones y todas las generaciones pues son bastantes. Aquí hay varios tipos de enlaces. Bueno, aquí no están todos, pero nos están contando desde la cuarta generación. Ya los procesadores pues más viejitos de la generación 1, 2 y 3 pues ya prácticamente aquí ni los cuentan porque ellos son demasiado viejos. Para cada procesador o para cada elemento aquí tiene su propio enlace para ir a las características del producto. Sin embargo, aquí nos cuenta algo sobre el producto en general. ¿Listo? Por ejemplo, nos cuenta cuándo fue lanzado. ¿Sí? Este modelo que está por aquí a un ladito, eh, con las características que tenga, fue lanzado en este año, en el primer cuarto. Por supuesto, aquí de pronto no está listado del segundo bloque, pero pues de pronto porque ya estamos terminando, entonces todavía no lo han incluido, pero sí están los primeros 3 meses del año, que es el primer cuarto del 2023. Alguna característica de la cantidad de núcleos que tiene internamente, una frecuencia de funcionamiento, una memoria que tiene adicionalmente y de pronto compatibilidad con gráficos. ¿Sí? Esto es muy general, pero pues cuando uno necesita más características va directamente al enlace del modelo. Y si se fijan, aquí al lado del nombre está el modelo. Entonces, ahí hay un modelo que es el i3 1315U. Entonces, esa es la referencia exacta del modelo de procesador que se maneja. No es un Core i3 solito, es un Core i3, pero tiene un modelo adicional. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta esos modelos adicionales porque, pues, referirme a una familia de Core i3, por ejemplo, si se dan cuenta con la cantidad de generaciones que hay, pues uno no sabe exactamente a cuál generación se va a referir. ¿Sí? Entonces ahí es donde tiene que tener en cuenta también que estos procesadores pues tienen una evolución a través de los años que ya prácticamente ya pasamos de la década y esa década hace que por lo menos por poquito deberían haber 10 generaciones diferentes. ¿Sí? Entonces estos procesadores ya están en la 13ª generación, así que van a encontrar pues muchos referentes que nos indican casi siempre pues el numerito de la generación. ¿Sí? Y pues también por la fecha uno sabe que son generaciones relativamente nuevas. Si se fijan en el año anterior, que es el 22, la generación de este procesador, que fue pues la 12ª, tiene una característica y empieza por el 12 en el número del modelo. Entonces ellos tienen como esa forma de identificarlos también, por el número que inicia en el modelo. ¿Listo? Claro, habrá otras letras que tienen otras características,
también, pero esas son como las primeras referencias que uno empieza a reconocer. Bueno, así están todos los procesadores, no importa si es un Core i3, el que sea que haya, pues todos tienen sus identificaciones propias. Vamos a mirar entonces la familia de la serie X. La serie X entonces nos cuenta que dice que es la mejor plataforma de PC para creadores, esta serie de gama superior con procesadores desbloqueados fuerza los límites de los flujos de trabajo de los creadores para edición de fotografías, video, efectos visuales, gráficos animados, animación 3D y gaming de alta gama. Entonces son como series que en algún momento fueron diseñados, por supuesto ahí mismo dice que son de alta gama eh, dentro de los procesadores, pero que adicionalmente pues tienen unas características que se pueden ofrecer para exigencia aún mayor de ese tipo de procesadores. Entonces, depende de lo que lo utilicen, por supuesto, pues estos son los procesadores, digamos, o es la gama más alta y los escenarios que lo vayan a colocar, pues son muy variados. Entonces, por ejemplo, el procesamiento de datos cuando se maneja en gráficos o cuando se maneja con animaciones que también tienen que ver con gráficos, pues por lo general fuerza al procesador a que funcione muy rápido, ¿sí? O que necesite una velocidad muy alta. Entonces ahí es donde un procesador pues también influye. No solo es de pronto otro componente como la tarjeta aceleradora gráfica, sino que adicionalmente el procesador también va a ayudar en ese tratamiento de la información. Entonces, por supuesto, uno tiene que buscar un procesador que sea lo más veloz posible y que esté diseñado pues para ser bastante exigible. Por aquí voy a colocar los productos y aquí hay referencias en este caso para, aquí no está separado para generaciones, están simplemente estas generaciones de acá que fueron lanzadas hace bastante tiempo. Mire que esta generación no, o no está actualizado mucho, pero solo veo 4 procesadores de la serie X, ¿listo? Aquí relacionados. Este 10980, 10900, 10920, 10940. Vamos a mirar a ver si hay algún filtro adicional acá. Bueno, hay unos descontinuados de otras generaciones, series 9000, series 9000, por aquí hay series 9000, series 7000. Todos estos son procesadores del año 18, del 17, y todos esos procesadores ya están descontinuados. Y pues aunque los muestra, ¿sí? Y los podríamos referenciar y ver las características, pues ya saben que están desactualizados. ¿Listo? Por eso es que aparece la palabra descontinuado. Bueno, entonces los actuales, digamos que fuéramos a comprar esa board, entonces aquí busquemos más bien los actuales, están lanzados, pues no tan actuales, pero están lanzados en el 2019. ¿Listo? Referencia 10980, 10900, 10920, 10940. Entonces, estos que están mencionando, mire, los 10900, 10920, 10940, 10980. Entonces, esas son las 4 referencias que nos está mostrando que son los procesadores que en algún momento pues están utilizando alguna característica en común, como el socket y el chipset. Entonces, cualquiera de esos nos podría funcionar, fuera de estos que ya están descontinuados, que están aquí abajo. ¿Listo? Pero acuérdense que esos ya están descontinuados. Así nos esté mostrando que es compatible, ya están descontinuados. Bueno, vamos a mirar uno de estos que está aquí, por ejemplo, este de la serie 900, de la 10900X Series. Y aquí empiezan a aparecer las especificaciones, recuerden que eso es lo que nosotros por lo general miramos. Bueno, especificaciones. Entonces, aquí nos dice que la colección de productos es la serie X, ahí nos está diciendo al ladito. Que el nombre código es Cascade Lake, que fue el nombre que vimos por aquí a un ladito, el Cascade Lake, es el nombre que le pusieron a esos con nombre código, ¿listo?
El segmento vertical es el segmento para el cual está apuntado. En este caso, este es un procesador para desktop, para computadores desktop. Bueno, ellos no diferencian torre en inglés, entonces no es que les interese mucho diferenciar, así que torre y desktop, pues para en estos casos va a ser lo mismo. El número del procesador que yo estoy consultando es el 10900X, que es uno de los que son compatibles. Aquí, bueno, aquí ya empiezan a aparecer unos símbolos de interrogación. Esos símbolos de interrogación por lo general nos cuentan algo sobre el procesador. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda sobre lo que está de pronto escrito, pues puede ser que en la interrogación nos muestre algo. Por ejemplo, la litografía que aparece acá, que dice que están 14 nanómetros, ¿sí? Eh, nos dice acá que la litografía se refiere a la tecnología de semiconducción que se utiliza para fabricar el circuito integrado. Entonces, si ustedes se acuerdan, ese tamaño está diseñado es para el circuito, ¿sí? Para los conductores entre cada uno de los componentes. Entonces, esto me indica en una unidad de medida, que en este caso es nanómetro, ¿sí? De qué tamaño deberían ser esos elementos que están entre los componentes y el circuito, ¿sí? En qué tamaño se construye todo, básicamente. Entonces, la litografía de esta construcción del procesador y todo su circuito, el que tiene internamente, es de 14 nanómetros. Ese es el tamaño en que hicieron el circuito. Bueno, este precio sí ya como es variable, entonces esto va a variar entre la fecha de producción. Bueno, eso ya, este valor no es que nos interese mucho acá. Y más con estos procesadores que salieron desde el 2019, entonces lo más probable es que ese valor ni siquiera concuerde. O de pronto ni siquiera ya encontramos el procesador. Em, Cantidad de núcleos. Bien, nos está diciendo que este procesador tiene 10. Hay personas que por el hecho de mirar números acá, entonces empiezan a decir que eso tiene tantos núcleos, pero eso es muy variable. Entonces, no hay, digamos, aquí una referencia exacta por los números que están en el código o en el modelo que nos diga exactamente cuántos procesadores tiene, ¿sí? O cuántos procesadores internos, que son los núcleos. Entonces, es mejor mirar pues la referencia y no decir, por ejemplo, como alguna vez escuché, es que el procesador de Core i9 tiene 9 núcleos y el Core i7 tiene 7 núcleos y el Core i5 tiene 5 núcleos y el Core i3 tiene 3 núcleos. Sí, eso no, esas referencias de la familia no significan nada de los núcleos. En el caso de los núcleos, dice que es un término de hardware que describe el número de unidades de procesamiento independientes en un componente individual. O sea, como quien dice, un núcleo básicamente es un conjunto, un cuadradito que usted tiene por acá, y ese cuadradito por acá tiene una serie de núcleos, y esos núcleos es como si usted tuviera procesadores. Entonces es como si de pronto en un procesador usted tuviera, vamos a dibujar aquí cuadritos. Usted tuviera, por ejemplo, 9 núcleos. ¿Sí? Entonces es un procesador básicamente o es una unidad de procesamiento que está dentro de su empaquetado. En este caso, pues el procesador es el que al que nos referimos en conjunto. Pero pues dentro tiene más procesadores pequeñitos para hacer varias funciones. Entonces a eso se refiere en la cantidad de núcleos, a otros procesadores o unidades de procesamiento que están internamente. Porque pues realmente el procesador en conjunto es uno solo, pero pues internamente tiene como otros procesadores más pequeños. Eso es lo que nos indica ahí, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Mm, Daniela iba a decir algo. Doctor, buenas tardes. La verdad acabo de salir de los exámenes, pero pues yo he dejado un mensaje. Pues he estado la mayor parte de la clase. Mm, ok, listo. Mensajes. Mm, ok, listos.
Em, entonces, cantidad de subprocesos. Cada procesador, en este caso, cada núcleo, vamos a hablar de la unidad de procesamiento núcleo. Cada núcleo es capaz de manejar un proceso completo, ¿sí? Y cuando un procesador se mejora, pues puede aumentar la cantidad de procesos que pueda manejar. Los procesos por lo general son instrucciones. Entonces, una instrucción, por ejemplo, para hacer un movimiento, digamos que yo tengo el puntero por acá haciendo un gráfico y después lo desplazo a otro sitio, pues eso tiene una serie de instrucciones para que haya ese desplazamiento, ¿sí? Para que se mueva, por ejemplo, el puntero del sitio del punto A al punto B. ¿Bien? Y esa serie de instrucciones, pues es lo que ellos tratan en algún momento. Puede ser en conjunto porque estoy de pronto hasta dibujando. ¿Sí? En este caso yo estoy dibujando hasta círculos y con colores y con una aplicación. O puede ser simplemente movimiento. Entonces todo eso conlleva a que haya una instrucción, que haya órdenes que seguir. ¿Sí? Que haya la orden de desplazarse de un sitio al otro, por ejemplo, o que haya la orden de utilizar la herramienta de dibujo para crear el círculo. ¿Sí? Entonces, todos esos se llaman instrucciones y un proceso pues es un conjunto de instrucciones, como un conjunto de órdenes. Y ese conjunto de órdenes pues es lo que entiende un procesador. Él entiende una serie de órdenes que hay que ejecutar en algún momento. Y esos procesos pues puede ser que los pueda manejar un procesador sin ningún problema. Lo que haría que ese procesador pues en algún momento solo sería capaz de manejar un proceso a la vez. O sea que si yo le voy a colocar otro proceso, puede pasar que él tenga que esperar a que termine el proceso 1 para comenzar el proceso 2. ¿Sí? Como si solo pudiera atender una serie de instrucciones y hasta que no las termine no puedo hacer las demás. ¿Sí? Entonces, esos procesadores básicamente solo manejan un proceso a la vez y se llaman monoprocesadores o monoproceso, más bien. Bien, porque solo pueden manejar uno a la vez. Y hay procesadores que para mejorar eso, entonces fueron capaces de, digamos, de no manejar dos a la vez de pronto, sino tratar de hacer algo pues muy parecido a manejar dos a la vez, que es de pronto no tener que esperar a que el proceso inicial o el proceso 1 pues se termine. ¿Sí? Sino lo que hicieron fue que de pronto cuando él inicia, tiene una serie de etapas y esa serie de etapas pues digamos que se pueden intercalar con otro proceso. Entonces es como si yo tuviera en un proceso pues una serie de etapas. La etapa, no sé, la etapa 1, 2 y 3. ¿Sí? Para iniciar, pues bueno, el proceso inicia con la etapa 1. Mientras que él termina la etapa 1 y pasa a la etapa 2, pues entonces ya le puede colocar otro proceso diferente que inicie con la etapa 1. Con la etapa 1. Entonces no necesariamente tiene que terminar en un proceso la etapa final, digamos aquí en este caso la 3 para iniciar la 1 de la siguiente, sino que básicamente cuando termine la etapa 1 del primer proceso, pues puede iniciar la etapa 1 del segundo proceso. Y eso ahorraría un poquito de tiempo, ¿no? Que sería el tiempo entre los dos procesos que quedan por realizar o entre las dos etapas del proceso que quedan por realizar. Entonces eso puede ser una mejora. ¿Sí? Y los procesos en algún momento, pues como son instrucciones que hay que seguir, pues qué tan rápido puede mover el procesador esos procesos. En este caso, los procesos también se le conocen como hilos de ejecución. ¿Sí? Cada de esos bloquecitos que había dividido en tres partes como etapas, pues hagan de cuenta que es un hilo. ¿Sí? Y ese hilo de proceso, pues se tiene que terminar en algún momento, como pasa con el hilo de un tejido. Empieza en algún lado, termina en algún otro lado, pero no significa que un tejido pues solo tenga un hilo, puede tener muchos hilos entrelazados. Entonces, ahí es donde el procesador puede generar o puede entender más hilos de proceso a la vez o puede entender pues más instrucciones al tiempo.
¿sí? Siempre y cuando pues estén organizados, pero pues él los va a tratar de entender y por supuesto no se va a quedar con uno solo. Entonces, si se fijan, básicamente él nos está contando que él puede hacer 20 subprocesos o tener en cuenta 20 subprocesos. Y si usted hace una operación matemática pues sencillita, miren que aquí nos está contando que la cantidad de núcleos es 10. O sea que está relacionado. Si usted tiene una cantidad de núcleos de 10 y tiene una cantidad de subprocesos de 20, pues básicamente eso hace pensar que el núcleo está manejando dos subprocesos a la vez, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza a haber pues dos elementos pues por cada procesador y esos son los datos que nos empieza a mostrar. ¿Sí? Entonces, cada orden o cada instrucciones que él empieza a manejar, pues mire que puede manejar dos hilos de proceso o dos subprocesos en este caso. Y claro, al final de usted manejar tantos subprocesos y tantos hilos de proceso, pues al final, entre tantas cosas que hacen todos los núcleos y el procesador, pues sí, hagan de cuenta que hace todo lo que tiene que hacer, eh, que es de pronto hacer cosas un poquito más complejas, ¿no? eh, Manejar en este momento, por ejemplo, la transmisión de los datos, manejar la voz, manejar la herramienta que está en la parte gráfica, manejar el movimiento del puntero, bueno, manejar otras cosas que adicionalmente se están manejando aquí dentro del computador. Todo eso al final pues lo termina haciendo el procesador con esa cantidad de procesos y de subprocesos que se pueden eh, pues entrelazar al final para hacer un conjunto completo. Entonces, eso es lo que hace que los procesadores pues sean tan poderosos a la hora de hacer muchas cosas a la vez. Sin embargo, pues cada procesador tiene que manejar un canal de comunicaciones y ese canal de comunicaciones recuerden que está atado a los demás componentes, porque tienen que unir con ellos, ¿no? Tienen que hablar con los demás componentes. Si yo muevo el mouse, pues en algún momento hay algo que tiene que haber de comunicación con el mouse. Si estoy hablando, pues tiene que haber algún componente que es el que me está recibiendo la voz para que después pueda ser, por ejemplo, transmitido. Así que el procesador pues tiene que ver con toda esa información y con todo el manejo de esa información. Pero pues esa velocidad pues tampoco es que sea exagerada. Sin embargo, las velocidades altas o estas velocidades que ustedes encuentran en gigahertz son las velocidades que tienen los procesadores actualmente, que por supuesto las velocidades pues pueden variar cada año. ¿Sí? Podemos ver de pronto procesadores, bueno, eso también tiene algunos limitantes con los materiales, pero digamos que podemos ver que las velocidades van aumentando todos los años. Entonces, digamos que hace unos años que aspirábamos que un procesador pues tuviera por ahí una velocidad de 3 gigahertz, pues ahora ya tiene 4, ¿sí? Y eso es un avance grandísimo. Entonces, eso van a ver que los procesadores pues también tienen esas diferencias. Y entre más rápido sea el procesador y más núcleos tenga, pues tiene una capacidad mucho más alta. Pero así pues mismo va a tener el costo bastante elevado. Bueno, esa velocidad entonces está entre 4 y 5. Aquí hay varias velocidades porque este procesador pues tiene una característica adicional que es manejar velocidades máximas. Y para eso, pues Intel llamó a esas tecnologías Turbo Boost. Y esta tecnología de Turbo Boost es una tecnología que está asociada con otras para hacer que el procesador funcione un poco más rápido. Entonces, cuando el procesador funciona un poco más rápido por alguna tecnología, entonces ahí es cuando aparecen nombres como este. Pero pues en otro fabricante se puede llamar diferente. En este caso, para Intel, esa tecnología de aceleración pues se llama Turbo Boost. Eh, Fuera de otras que también puede llamar, ¿no? Por aquí hay una que dice Thermal Velocity Boost. ¿Sí? Esa es otra tecnología que tiene que ver también o que está relacionada con el Turbo Boost. ¿Sí? Pero bueno, eso lo que hace es acelerar un poquito más. No mucho tampoco porque eso no es que sea exagerado. Si usted ve aquí las velocidades base de 3.7 la está subiendo prácticamente a un máximo de 4.7. Y ahí ya empieza a ver pues
digamos, diferencias en velocidades. Desde pronto a usted le venden el procesador y le dicen, esto es de 3.7 de velocidad, pero si emplea la tecnología Turbo Boost, entonces puede llegar en determinado caso a una velocidad mucho más alta. No es que esto funcione a toda la velocidad máxima siempre, sino que va a haber momentos en que él puede aprovechar el procesador más y puede tener una velocidad más alta. Entonces ahí puede haber una diferencia en estas velocidades, pero pues es porque también hay tecnologías que pueden acelerar en cierto momento. Y esas velocidades también están relacionadas con algunos límites. Aunque los fabricantes hagan límites, eh, también hay unas tecnologías para sobrepasar esos límites y hay procesadores que están diseñados para que se pueda sobrepasar ese límite del fabricante y se pueda probar si se puede llegar a una velocidad más alta. Por eso es que ahí ya van a aparecer letras adicionales en los procesadores. Cuando ustedes vean esas letras, las letras también significan varias cosas que se han hecho a los procesadores o no. Y en este caso, pues estos procesadores que tienen la X al final para Intel son procesadores que se pueden forzar a velocidades más altas. No solo la que menciona aquí de 4.7, sino que se puede experimentar con ellos y se puede de pronto tratar de romper esa barrera que tiene el fabricante que es de 4.7. Y por supuesto, pues no es que eso permanezca todo el tiempo funcionando, pues, son periodos cortos en los cuales se puede forzar a un procesador a funcionar mucho más rápido. Pero esos son solo algunos procesadores, sabiendo qué hacen ellos y como dice Kevin, pues es haciendo algo que se llama el overclock, que es sobrepasar esa frecuencia por un componente de sincronización que se llama el reloj. Entonces todos los computadores tienen una especie de reloj que sincroniza todos los componentes y al sobrepasar ese límite de ese reloj de sincronización, pues se puede hacer que funcione mucho más rápido. Entonces ahí ya se podría forzar, pero no todos están diseñados para eso, ¿no? Por ejemplo, lo que le digo, los procesadores que terminan en X sí están diseñados para eso. Los demás no. No significa que no tengan límites, pero no están diseñados para que le hagan que lo forcen a sobrepasar los límites. Bueno, el procesador como maneja información, entonces el procesador, alcancé a poner esta ventanita, el procesador intercambia información y uno de los componentes con que mayor intercambia información es donde se almacena la información, que en este caso es la memoria RAM, que ese es uno de los componentes que es bastante importante. Por supuesto, esa memoria RAM tiene que ser una memoria compatible con el procesador, con ese chipset que ya habíamos visto. Y adicionalmente, para mejorar esa velocidad de la RAM, a estos señores de procesadores se les agregó una memoria mucho más rápida que la RAM. Entonces, aquí entre este procesador, realmente, bueno, internamente, eh, a ese procesador se le agregó una memoria mucho más rápida, ¿sí? Pero por supuesto más cara, que es la memoria caché. Entonces, esa memoria caché que viene interna dentro del procesador, pues maneja mucho más rápida la información que la RAM. Y cuando la RAM le envía información, pues la caché la puede atender mucho más rápido y como la caché atiende la información mucho más rápido, pues se la pasa mucho más rápido al procesador. Entonces es como un cuello de botella, como que el procesador es el más rápido de todos, pero pues necesita que le suministren información. Entonces para eso tiene una memoria caché que es un poquito menos, bueno, un poquito no, es menos rápida. Y por supuesto esa memoria caché en algún momento tiene que recibir información de algún lado. Y ese lado pues puede ser la memoria RAM que tiene una velocidad mucho más lenta. Bien. Y esa diferencia de velocidades pues toca compensarla con la velocidad de cada uno de los componentes antes de llegar al procesador. Para eso son las cachés. Las cachés es para almacenar información
¿sí? Y que efectivamente esa diferencia de velocidad entre las tres, pues no se note tanto, ¿sí? Que el procesador pueda funcionar muy rápido, pero pues la caché le va a suministrar información más rápido al procesador y una de las características de esa información es que esa información es repetida no sino frecuente, y si usted tiene una información frecuente, pues ya no tiene que ir del procesador a la RAM a consultarla, sino que tiene un espacio más pequeño que es hacia la caché. Entonces, lo que usted haga más seguido y que el procesador se dé cuenta que es lo que usted está pidiendo información más seguido y que es la misma información siempre, pues esa información termina almacenándose en la caché. Con eso usted ya no tiene que ir hasta la RAM, ¿sí? Y se le acorta la distancia, digámoslo así. Y si se acorta la distancia, pues digamos que tenemos un efecto mucho más veloz. Entonces esa caché es la que nos está mencionando aquí, el manejo de la caché de esa memoria, que es importante también para el procesador, ¿no? No es que la caché sea única, pero pues ya depende del procesador que nos dirá pues cuántas versiones de caché tiene o cuántos tipos de caché tiene. Que en este caso pues son como tipos de memoria caché dentro de la memoria caché, ¿sí? Eh, como variaciones, una más rápida que la otra, por supuesto. Entonces, en este caso, la caché que maneja ahí, la caché no es tamaño, la caché es como una tecnología que me permite hacer un trabajo especial, ¿sí? Aquí, aunque diga tamaño de almacenamiento, sí, las cachés pues tendrán que tener un tamaño también, pero pues es el trabajo lo que las define como un caché. Y todo eso pues viaja por algún camino. Entonces, el camino que tienen todos estos componentes para comunicarse con los demás, por lo general se conoce como un bus, y ese bus pues tiene una velocidad, ¿sí? Entonces aquí nos está contando cuál es la velocidad del bus que maneja o de los caminos que se manejan en esa comunicación hacia el procesador. O sea, es como si nos estuvieran diciendo cuál es la velocidad que alcanza en la autopista. ¿Sí? Toda esa es información que está viajando por una autopista, entonces nos están diciendo a qué velocidad viajan esa información. Eso se llaman gigatransferencias por segundo. Entonces, él está diciendo que tiene 8 gigatransferencias por segundo. Bueno, ustedes multiplicarán por giga que ustedes ya saben hacer las operaciones de conversión. Y bueno, este TDP, que en este caso es la potencia, si ustedes se acuerdan de potencia, esa potencia también está relacionado con la energía que está consumiendo y por supuesto en promedio o digamos que en general el procesador en ciertas condiciones pues tiene un promedio y esa energía promedio de ese procesador es de 165 vatios. Ahí está relacionado con la fuente, ¿no? Y miren que el consumo de este procesador es bastante alto, son 165 vatios lo que consume este procesador. Entonces, ya tenemos 165 vatios menos en la fuente, ¿no? Pero, y solo para alimentar el procesador. Ese es el promedio que nos está contando acá. Bueno, todas esas son características del procesador para que lo tengan en cuenta. Que nos está comentando ahí el estado, bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto fue lanzado a finales del 2019, en el último tercio el último cuarto del año. Bueno, lo que no haya o lo que no exista con esto que está relacionado aquí en las características, bueno, eso no se nos importa porque si dice que no lo tiene, pues no, eso no hay ningún problema. Ahorita estábamos hablando pues que el procesador tenía relaciones con el chipset por su trabajo y el chipset recuerden que está conectado a la memoria. Entonces básicamente entre ellos hay una relación de trabajo y la relación de trabajo que determina el chipset también me determina qué tipo de memoria se maneja. En este caso, el tipo de memoria que nosotros manejamos o que se maneja
para este procesador y para este chipset, pues es una memoria que es la DDR4 2933. ¿Sí? No hemos hablado de memorias, pero eso es una referencia. Y ese tipo de memoria, pues es una memoria bastante rápida, pero pues si ya se fijan por el año no es tan, de pronto ya hay más rápidas, por supuesto, esto es una memoria que eh, debe ser por allá planeada también en el 2019, o sea que ya pasaron varios años. Y adicionalmente al modelo, que eso es un componente que tenemos que fijarnos por el modelo de la memoria que nos está pidiendo que este procesador que va a trabajar. También me dice que la capacidad máxima de almacenamiento pues es única. Entonces, él me dice que lo máximo que podría trabajar este procesador en cuanto a memoria es 256 gigabytes. ¿Listo? Entonces, él sería capaz de tener módulos de memoria, no sabemos cuánto en este momento porque no estamos viendo la hora, pero me dice que lo máximo que podría tener es 256 gigabytes en el manejo. ¿Listo? Entonces, si vamos por aquí a la UAR, ¿sí? Y nos fijamos cuántos slots tiene, entonces me está diciendo que tiene 8. ¿Listo? Y ahí también me está diciendo cuál es la referencia. Me está diciendo, mire, puedo manejar hasta 256 gigabytes. Bien. Entonces, por supuesto, usted, si hace la cuenta, pues coge 256 gigabytes, lo divide en 8 y entonces ya sabe de qué tamaño es cada memoria, ¿sí? Que podría conseguir. Y en este caso, pues como son 8 memorias, pues puede conseguir 8 de la misma característica. Pero el problema es que no se puede más. ¿Listo? No es que usted tenga una de 256 en un slot y ya, no. Ahí sí también hay variaciones en ese tipo de componentes. ¿Sí? Más bien 256 dividido en la cantidad de slot que puede manejar porque ya sabe que 256 es el límite de esa OR. ¿Sí? Y si se dieron cuenta, pues es el mismo límite del procesador. ¿Sí? No van a diseñar una board para que reciba, no sé, 512 cuando el procesador ni siquiera va a ser capaz de manejar más de la mitad. Entonces, que es 256. Entonces, ahí está esta característica, miren que también está asociada al procesador que se está manejando. ¿Bien? Porque todo parte pues de ahí. ¿Bien? Bueno, listo. Entonces, esta referencia que está aquí, esta también es importante, tener en cuenta esta referencia DDR4. Ah, bueno, no la miramos aquí a este lado. DDR4 2933. Bueno, aquí hay varias referencias de DDR4, aunque él nos dice que debería ser la 2933. Por aquí está la 2933. ¿Sí? Aunque el board, pues la board fue diseñada para otros modelos adicionales de memoria. ¿Listo? Y si ustedes se acuerdan, aquí hay varias referencias diferentes y nosotros solo estamos mirando una, ¿no? Entonces ya ahí, por eso es que empiezan a haber varias velocidades diferentes. Pero pues si miramos con el modelo del procesador, pues no habría problema. Aquí tenemos 2933, que es lo que nos está recomendando como modelo de memoria. ¿Sí? La DDR4 2933. Entonces ahí no habría problema de compatibilidad. ¿Sí? Si la miramos desde este punto de vista del procesador. Con la UAR realmente recibe más tipos de memoria. Bueno, aquí hay algunas características de la memoria, después hablaremos de ellas. Mm, También hay una compatibilidad a través del chipset. Si ustedes se acuerdan, por aquí creo que todavía está el gráfico. Está también la compatibilidad con las tarjetas aceleradoras gráficas o con los puertos PCI Express. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan aquí, el PCI Express Adapter Slot, que es el puerto para colocar las tarjetas aceleradoras gráficas y bueno, y otras tarjetas. Aquí también hay una referencia de compatibilidad o hay una relación. Miren que estamos viendo esos componentes y su relación con el procesador. Miren, la tarjeta gráfica, el PCI Express y la memoria RAM. ¿Sí? Esos son como los dos más importantes.
Entonces, el procesador me está mostrando que maneja también una velocidad, una versión, perdón, de PCI Express. En este caso, la versión de PCI Express es la 3.0. Esa sería como la revisión o para lo que lo diseñaron, para manejar también un PCI Express 3.0. Entonces los puertos como mínimo deberían ser 3.0. Vamos a ver si de pronto lo encontramos por aquí. Aquí habla de slot. Si ustedes se dan cuenta, los slot o las ranuras de expansión, en este caso que habíamos dicho que las íbamos a tratar como ranuras de expansión. Y aquí me habla que tiene 4 ranuras de expansión PCIe, que son las Express de 3.0. Entonces mire que también está diseñado esta parte de esa forma, y para que también tenga compatibilidad, en este caso con la tecnología o la revisión del PCIe. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Entonces esa es una referencia también que está asociada al procesador. Dale un segundo. Bueno, entonces también se puede ver esa parte de referencia con el PCI Express, que es la versión con que se va a conectar. El socket de la OAR o la especificación del socket de la OAR es un socket con una referencia. Si ustedes ven aquí las últimas letras, el factor de ese empaquetado o el factor compatible con ese procesador, pues es el LGA 2066, ¿sí? Que ese ya lo habíamos visto aquí en la OAR. ¿Cuál era el empaquetado aquí en la parte superior? Miren, LGA 2066. Entonces ahí no hay pierde y si ven todas las características en algún momento se vuelven comunes. Bien. La máxima configuración de CPU, la cantidad de procesadores que usted puede meter, pues uno, no hay más. Esa board solo está diseñado para uno y toda esta arquitectura está diseñada para que este procesador funcione como uno solo. Cosa diferente que pasa en los servidores. Los servidores sí pueden estar diseñados para manejar varios al tiempo. Entonces aquí sí nos está diciendo que efectivamente pues tenemos un solo procesador. Bueno, aquí hay otras tecnologías. Esto sí ya tiene que ver más con el funcionamiento del procesador, con qué maneja cada procesador y qué tecnologías están asociadas al fabricante. Entonces, les decía que hay varias tecnologías asociadas al fabricante que funcionan o son compatibles con este procesador. Por ejemplo, la que habíamos visto de TurboBoost. Si ven ahí está relacionada al TurboBoost. Entonces aquí me dice sí es compatible con TurboBoost. Y lo habíamos visto en la parte superior, ¿no? Bueno, aquí está el TurboBoost también. Una versión más viejita del TurboBoost. Me dice también hasta dónde funciona. Dice que acá hay una que se llama Deep Learning Boost. Y dice que este nuevo conjunto de tecnología procesador integrada que se ha diseñado para acelerar los casos de uso de aprendizaje profundo de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, mire que aquí ya hicieron una tecnología, una modificación para el deep learning y ese aprendizaje profundo, pues es parte de la inteligencia artificial. Entonces ya está diseñado para eso, ¿no? Ya empiezan a hacer variaciones inclusive para manejar esa parte. Esta tecnología de Optane es más para pues, memorias, discos, almacenamiento, ¿sí? Pero es una tecnología que es propia de Intel, o sea que pues ellos hacen compatibilidad entre sus tecnologías, así que ese sistema de memorias Optane sirve por supuesto para este tipo de board, ¿sí? O para este tipo de procesador. Él no tenía problemas si usted le coloca algún sistema Optane dentro de su board. ¿Listo? Entonces, ahí también, esa sí es una tecnología adicional, pero es de otro componente. ¿Sí? No es del procesador, pero el procesador, por supuesto, tiene que tener compatibilidad. Entonces, esa memoria Optane, pues también tiene ahí compatibilidad. Esta que está aquí, que se llama Hyperthreading,
esta tecnología dice que ofrece 2 cadenas de procesamiento por núcleo físico. Entonces, si se acuerdan que habíamos visto los subprocesos y los núcleos, teníamos 10 núcleos, 20 subprocesos. Entonces, la tecnología para que él pueda recibir esos 2 subprocesos o 2 cadenas de procesamiento en un solo núcleo, pues miren que la conocen como hiperthreading. Entonces, esas tecnologías, pues también le ponen su nombre y el funcionamiento, pues ya lo habrán diseñado hace mucho. Bueno, esta tecnología sí es realmente bastante vieja, es como de hace 20 años. Pero pues ha ido funcionando y ha sido una de las cosas que permiten que un procesador físico pues pueda manejar varios procesos al tiempo o procesos en paralelo, que es lo que también mencionan aquí. Bueno, que es que ahí cae un montón. Miremos otra así como, bueno, esta que dice Intel 64. La arquitectura Intel 64 dice que ofrece procesamiento informático de 64 bits. Entonces, cuando hablamos de proceso y de las instrucciones que van hacia el procesador, las instrucciones tienen digamos que un tamaño. En este caso, el tamaño de las instrucciones es de 64 bits. Y es como si escribiéramos las frases que necesitamos decir, por ejemplo, en el mismo tamaño. Entonces, 64 bits es un estándar para ese tipo de instrucciones. Ese estándar es el que entiende el procesador. ¿Sí? Entonces, ese estándar que es, bueno, no es tan reciente, es digamos que el más grandecito que tenemos hasta el momento. Eh, es un estándar para que esas instrucciones se construyan en 64 bits. Y todo el que en algún momento se quiera comunicar con el procesador, pues tiene que tener instrucciones de 64 bits. ¿Sí? Es como si hablaran el mismo idioma. Entonces, todos van a hablar en el idioma de 64 bits. Entonces, todos los componentes en algún momento tienen que ser diseñados para una arquitectura de 64 bits. Entonces, ya no solo el procesador que sea compatible, sino que el lenguaje habla el procesador. Y ese procesador pues habla en palabritas de 64 bits. Entonces, todo tiene que ser diseñado a partir de esa tecnología de 64 bits. No solo la parte física, sino también la parte lógica, que en este caso es el sistema operativo. Entonces, si yo tengo un procesador de 64 bits, pues mi sistema operativo también tiene que ser capaz de hablar en 64 bits, ¿sí? O de crear instrucciones o de generar información en 64 bits. Entonces, esta tecnología que dice Intel 64, pues es basada en esa parte de la tecnología. La otra tecnología que es mucho más viejita es la mitad, que es 32, pero esa tecnología pues ya es viejita. Sin embargo, pues todavía existen muchos procesadores que son de 32 bits, pero pues ya la tendencia es, desde hace muchos años, es tener procesadores que manejen 64 bits. Bueno, de todas esas instrucciones, eh, hay muchas instrucciones de muchos tipos. ¿Bien? Realmente son muchísimas que hacen muchas cosas, muchas instrucciones de distintos tipos que hacen, que tienen su propio trabajo. Entonces, esto que habla del conjunto de instrucciones, es como si me dijeran cuáles son los tipos de instrucciones que él entiende. ¿Sí? Y son bastantes realmente. Por aquí hay varias referencias, aquí, bueno, en varias no, hay muy poquitas aquí realmente. Eh, y cada una de esas instrucciones, cuando ustedes las busquen, pues van a encontrar de pronto que hacen un trabajo muy específico. Habrá instrucciones, por ejemplo, para manejar los gráficos, o habrá instrucciones de pronto para manejar texto, o habrá otras que tienen un trabajo muy específico. Entonces, pues el procesador, como es el que las tiene que entender, pues tiene que ser compatible con ese tipo de instrucciones. ¿Sí? Con las instrucciones que tengan que ver con el manejo de gráficos, por ejemplo. Entonces, el procesador tiene que tener ese conjunto de instrucciones muy, muy claro, digámoslo así. Y son muchas, pero pues ahí mencionan como 4 nomás. Bueno, venga a ver qué más así como por encimita. Bueno, este que dice V, eh, esto es tecnología de virtualización. Cuando nosotros virtualizamos, lo que hacemos es crear hardware eh, para
para em, ser como una, sí, como una simulación de una máquina, ¿sí? Pero ¿cómo se hace eso? Eso se hace con software. Entonces, el software que yo tengo acá en este momento, si tiene virtualización o si tiene una tecnología de virtualización, me va a permitir crear con software o simular un computador, ¿sí? Y si yo puedo simular un PC con software, ¿sí? Como si estuviera aquí escribiendo cosas aquí dentro de mi sistema operativo, pues yo también puedo instalarle un sistema operativo. ¿Sí? Entonces, si yo simulo hardware, pues puedo simular el software. Y todo esto se hace para hacer pruebas y para hacer entrenamientos y para tener pues varios tipos de opciones y de pruebas que uno puede realizar. No necesito, en este caso, cambiarle el sistema operativo a mi computador porque puedo crear una simulación de otro computador para probar el sistema operativo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, puedo hacer pruebas y no necesito pues dañar mi sistema operativo, cambiar mi sistema operativo, porque puedo simular una PC. ¿Mm? Que esa es una de las tecnologías de virtualización que me sirve pues para no estar metiéndome en todas las tecnologías y después volviendo a cambiar el sistema operativo, eso es trabajo. Entonces, pues simulamos. ¿Sí? Y pues es prácticamente hacer el mismo proceso de instalación. ¿Mm? A veces hay personas que dicen que eso no es lo mismo, pero pues el proceso como tal de instalación de un sistema operativo en una máquina que sea física o en una máquina real a una simulada es exactamente el mismo. Entonces, eso no cambia, los pasos son los mismos. ¿Sí? Usted puede simular el sistema operativo que quiera, instalarlo en una PC simulada y puede instalar y probar el que necesite. ¿Sí? Si no tuviéramos pruebas, entonces nos tocaría tener una máquina de prueba, ¿sí? Que eso sería otra cosa. Entonces ahí es donde a veces las empresas pues no destinan máquinas de prueba exclusivas porque no tienen un laboratorio, entonces a ellos les toca solucionar las cosas de otra forma y por eso hacen virtualización ¿eh? Para poder de pronto trabajar en escenarios que vayan a implementar posteriormente. Entonces, esa tecnología de virtualización, pues sí, se necesita. Habrá computadores muy viejitos que no puedan virtualizar, entonces ahí sí grave. Pero pues ya muchos de los computadores tienen la virtualización desde hace muchos años. O sea que nosotros podemos simular la instalación de otro sistema operativo diferente dentro del que tenemos instalado. Bueno, pero miro acá. Pues que de pronto uno vea que solo es una, sí, pero realmente esos son muchos conjuntos. Hay muchas instrucciones que aquí no están relacionando. ¿Mm? Eso ya, venga a ver, miramos acá. Instrucciones de procesador. Es que hay unas que son hasta inclusive hasta tan viejas que ni siquiera las mencionan porque ya se sabe que las tienen. Entonces hay muchas instrucciones que no se van a mencionar. Venga a ver si por aquí hay algo rápido que me muestre. Ah, esto se fue por la parte más grande. Ah, por aquí no estaba. Esto se fue por la parte más grande del procesamiento. Aquí no está. Que son los tipos de procesadores basados en las instrucciones. Venga a ver, ¿dónde está? Conjunto de instrucciones. Venimos por acá. Conjunto de instrucciones de procesador. A ver si nos muestra un listado más grande. Bueno, tocó entrar a otra página a ver si por lo menos los menciona. Pues son bastantes conjuntos de instrucciones. No es que sea uno solo, realmente. Muchos. Mm, esto se fue también para los grupos grandes.
para el conjunto de instrucciones. A ver si aquí en instrucciones, bueno, pues lo buscamos, ¿no? Pero esos son bastantes, esos conjuntos de instrucciones son bastantes, entonces no es que solo tengan uno, tienen bastantes realmente. Ah, bueno, aquí venga a ver si por aquí está bajito. Ya que aquí está hablando de los procesadores, debería mencionar en algún momento el conjunto. Aquí está hablando de refrigeración. No, aquí ya habla de memoria. No, se lo saltó. Bueno, sí, esos son bastantes conjuntos de instrucciones. Eso es lo que menciona ahí, pues es una muestra muy pequeñita del conjunto de instrucciones. Bueno, eso entonces son las características de este procesador. ¿Listo? Importante cuando referencien los procesadores, el modelo. No referencien la familia. La familia no dice nada. La familia Core i9 lleva más de 13 años funcionando. No, no tanto. Pero lleva varios años funcionando. Entonces no me va a decir nada de un procesador. Y si usted se fija en esta serie X, por ejemplo, tenemos 4 procesadores que fueron lanzados y que en teoría fueron lanzados en el 19. Imagínese lo que ha pasado con otras generaciones anteriores o otras generaciones diferentes a la X. Por ejemplo, de aquí del Core, voy a entrar a esta que dice Core i9 y esta Core i9 en productos, miren que esta sí tiene procesadores más recientes. ¿Sí? De este solo año tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10 procesadores solo hechos en el primer trimestre. ¿Sí? Entonces, imagínese si usted me dice, tengo un procesador Core i9, pues tenemos Core i9 de este año, ya hay 10. Entonces, imagínese de los otros años cuántos hay. ¿Sí? Entonces, toca empezar a mirar también cuántos Core i9 del año pasado hay. Y después del 21 y después del... Bien, todos estos procesadores son Core i9. Pero pues por supuesto lo que los diferencia son los modelos. ¿Sí? Entonces hay que empezar a mirar que eso es bastante grande como para que nosotros digamos que tenemos un procesador de solo una familia gigante. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta siempre los modelos. ¿Sí? Los modelos son importantes porque esos ya son los que los diferencian. eh, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, mire, aquí ya por encimita, este modelo que está aquí, de ese Core i9, tiene 4000, ¿qué? Funciona a 4,6 GHz, mientras que este modelo que está aquí funciona a 5.2. ¿Sí? Entonces, las diferencias, por aquí hay unos de 5.3, vea. Por aquí hay unas diferencias de 4.7, 4.6, simplemente en esa parte. Entonces, van a haber muchos procesadores que por supuesto van a ser diferentes, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. Por aquí estábamos alrededor de 5.3. Vamos a estar por ahí alrededor de esa velocidad y no creo que hayamos pasado mucho. Ah, bueno, aquí tenemos uno de 5.8. Ya los últimos de esta generación de este año, miren que ya están en velocidades de 5.8 GHz. Que eso es lo que veo aquí como común. 5.8, 5.6, 5.4. Uy, aquí hay uno de 6. Esa velocidad de 6 GHz de ese procesador que dice ahí 13.900 KS. Bien. Entonces, todo eso va cambiando con el tiempo, así que velocidad de frecuencia 6 GHz. Entonces, hay que tener en cuenta los modelos. ¿Listo? Bueno, en algún lado de acá, no sé dónde, porque hace rato que no lo busco. Debe haber algo relacionado con las letras, pero pues de pronto alguien ya lo resumió en otro lado, así que eh, también lo pueden encontrar por esa parte de las letras, ¿listo? Todas estas letras que están al final, KS, HX, F, H, y cada uno tiene como su variación. Entonces, habrá algunos que tienen que ver con el gráfico, habrá algunos que tienen que ver con que yo le pueda hacer overclock. Bueno, esas son características
nos dirían las letras qué raro tiene en diferencia a otros. Entonces a veces aquí sí, no me acuerdo si es donde es que nos cuenta todas esas especificaciones, pero sí, por ahí hay un archivito que nos dice eh, cuáles son esas letras que de pronto nos encontremos por ahí. En algún lado debe estar. Lo que pasa es que a veces se pierden porque no los consultamos seguido. Pero bueno, son detalles también que pues se pueden encontrar en este caso. Bien, entonces tengan en cuenta eso a la hora de mirar la compatibilidad con la board, en este caso. Que partimos todo del procesador, pero la especificación de ese procesador es supremamente importante porque todo está diseñado en base o en torno a ese procesador, ¿listo? O a esa tecnología de procesador. Y esa tecnología de procesador, pues cuando se vuelve común, es cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí hay chipset únicos. Entonces, ese chipset único para esa board, pues ya me dice que puede recibir todos los que sean compatibles con ese chipset. Entonces, todo está atado en este caso. Y recuerden que también está atado a tipos de memoria, ¿sí? O a tipos de tecnología o algunas versiones de tecnología que están asociados también en la board. Entonces se van a dar cuenta que eso se vuelve como algo muy común, que una tecnología nueva, pues por supuesto me soporte tecnologías nuevas, ¿sí? Y sea compatible con cosas nuevas. Ahí es donde empieza a haber muchas variaciones en los soportes que se tengan para los distintos tipos de tecnología, ¿sí? Entonces, esto de tecnología va a cambiar muchísimo, así que tengan en cuenta que eso sí es común tenerlo presente, que todas las tecnologías vayan cambiando constantemente. Bueno, esa sería parte del procesador de un Intel. Venga, miramos otra por aquí. Estamos en placas madre. Pongamos una de profesionales. Esto como que esta gente no tiene muchos modelitos. Vamos a ver si esto tiene más modelos, porque esa otra solo tenía uno. Y esto no tiene casi modelos. Bueno, nos tocó la que primero otra vez. Bueno, esta. No sé qué modelo, me imagino que esto debe ser como para un juego. Miremos esta. La MEX Z690. Bueno, ahí está la foto de la board. La publicidad que ya saben que eso es. Habrá algunas cosas aquí que son propias o porque es una mejora de velocidad o de pronto de tecnología o ya es pura publicidad para mejora y pues ellos están tratando de montar su, su publicidad para vender. Listo, vea. El dragoncito ese es un cubrimiento de cobre para refrigeración. Tiene su propia tubería para refrigeración también. Esto que dice Head Pipe Design es una tubería también para refrigeración. Aquí también hay una partecita de refrigeración para el sistema eléctrico. Hay unas tablitas o unas placas de protección para las tarjetas M2, aunque lo que están tapando es donde va la tarjeta, no es que la tarjeta M2 esté ahí. También hay una protección por aquí con, por supuesto, refrigeración para el chipset. Entonces, debajo de esta lámina estará la protección para el disipador de calor, la protección de calor y el debajo, ahí estará el chipset. Eso es por eso es que vemos como cosas raras aquí, como todo tapado. Pero pues realmente es porque tienen de pronto alguna protección enfocada también a la disipación de calor o inclusive pues a la protección de esos componentes para que no se vayan a, a interferir de pronto con otro tipo de componente que esté generando calor y pues haya más bloqueo. Bueno, este nos tiene, bueno, este ya soporta procesadores de 12ª generación del Intel Core. Aquí ya hay otras familias adicionales. Mire que aquí
no habíamos visto esta, pero pues es otra familia de Intel que es Pentium. Y aquí hay otras que sí habíamos visto, el Celeron, que es compatible con este tipo de procesadores. Aquí el LGA ya es diferente, ya no es el 2066, es el 1700. Y por supuesto el chipset también cambia. Mire. El chipset es un chipset Z690. Entonces ahí ya empezamos a tener otras variaciones de chipset. Por supuesto socket. Aquí en este caso, si se fijan, la memoria ya no es de DDR4, ¿sí? Es de DDR5. Y habrá alguna limitante. En este caso, mire que el limitante es de 128 gigas para este modelo. Entonces, ya no son los modelos extremos que estábamos viendo ahorita hasta 256 gigas, sino solo 128 en el tamaño de la memoria. Modelo distinto, procesadores diferentes. En los procesadores que soporta, uy, no me cargó. En los procesadores que soporta, no lo está cogiendo. Bueno, entonces busquemos un core. Miremos estos core de los i9. Miremos a ver si aquí hay i9. Y miremos procesadores del año pasado. Bueno. El problema es que aquí no hay más referencias. Pero bueno, digamos que son los del año pasado. Miremos uno de estos. Va a tocar mirar uno de estos a ver qué tiene. Porque si se dieron cuenta el listado de procesadores, pues no estaba. Entonces voy a buscar aquí el chipset. ¿Dónde está la referencia del chipset? O el socket, del socket más bien. Este socket es 1964, o sea que este procesador no es. Este procesador no funciona. Busquemos otro procesador por acá. A ver si encontramos por ese lado. Y aquí tenemos que se me hizo el socket. Que se me hizo el socket. Aquí está. 1700. ¿Listo? Bueno. Y habíamos dicho que esta board recibe el socket 1700. Entonces, por ahí también podríamos empezar a mirarme. Ese procesador que es el procesador, ya les digo cuál es. El Core i9 13900K. Es un i9 13ª generación. Nombre código Raptor Lake. Está la referencia. Litografía Intel 7. Esta modelo sí debe tener alguna variación también en nanómetros. Los sectores para lo que están diseñados, para clientes, para tablet y para workstation. Y esto es un modelo K. Sí. Esto es un modelo K. Bueno, ya buscamos otro modelo que no sea acá, que casi siempre tienen características de móvil. Busquemos uno más viejito, a ver. Este T puede ser, a ver si tiene un 1700 como socket. Este también nos puede servir, vea. Este ya es más viejito. Este es el procesador de 12ª generación, el Core i9 12900T. Es un Core i9 12ª generación. Ahí sí ya podríamos, inclusive la UAR nos decía que recibía los de 12ª generación. Bueno, está la referencia 12900K para sector de desktop. Núcleos 16. Cantidad de subprocesos 24. ¿Listo? Si se fijan aquí hay una característica y es que pues no necesariamente tiene que ser el doble. ¿Sí? Habrá de pronto algunos procesadores que tengan
digamos, el funcionamiento de manejar dos subprocesos a la vez, pero pues miren que aquí puede haber otros núcleos que estén dedicados pues a un solo trabajo, entonces miren que si uno no revisa bien, no necesariamente pues tiene que tener el doble de su proceso, ¿no? Si tiene 16 núcleos, pues el doble debería ser 32 y mire que aquí nos está mostrando que solo tiene 24 subprocesos. Bueno, aquí hay velocidades, turbo. Aquí miren que este tiene un poquito menos de consumo del anterior. Cuando está como relajadito, pues ahí tiene un consumo mucho menor. Sí, que es otra de las características que buscan en los procesadores, que los consumos también se reduzcan. El tamaño de 128 gigabytes, que es lo que nos quedaba la board. Y la memoria que es de DDR5. ¿Listo? Entonces, ya nos está diciendo, bueno, aquí yo soy compatible con algunas memorias DDR4, con DDR5 y, uy, este me muestra qué cantidad de canales 2. Bueno, y esas referencias pues también las podemos ubicar al otro lado. Entonces, cuando vayamos a mirar la OAR, las características pues también hay que empezar a mirarlas si coinciden o no. Por ejemplo, ya habíamos visto que un Intel Core de 12ª generación funciona. El socket 1700 funciona. De pronto el chip no lo pudimos verificar, pero pues está relacionado con lo que puede manejar. Los 128 GB en total de almacenamiento y el DDR5, en este caso, que es el tipo de memoria que está manejando. Entonces aquí ya tenemos también esas referencias pues para guiarnos y darnos cuenta que efectivamente pues tenemos compatibilidad en este caso para los procesadores, ¿sí? Entre la board y el procesador que acabamos de buscar con esa referencia que estábamos viendo. Bueno, aquí sí no nos cuenta la velocidad del PCIe, la versión del PCIe. No la veo, pero debe ser una referencia bastante grande. Ah, bueno, aquí sí está. Es una PCIe versión 5. Si se acuerdan de la otra board, la otra versión era versión 3. Esta ya es versión 5. ¿Sí? Aunque hay puerto también compatible con versión 4. Entonces, esta board, sí, por supuesto, es mucho más nueva que la otra. ¿Sí? Aunque sí hay un procesador, pues más, digamos que de una gama que no se puede forzar a una velocidad más alta, pero ya este procesador sí es mucho más reciente. Y la board, por supuesto, pues es más reciente. ¿Listos? Entonces, estos componentes pues hay que revisarlos también para cualquiera de los dos lados o que no sea familiar revisar cada uno de los componentes. A partir del procesador pues encontrar una board sí es muy complicado. Eh, Podría ser por filtros y empezar a filtrar, por ejemplo, el fabricante que es Intel y lo otro podríamos filtrarlo, por ejemplo, por el chipset, si conocemos el chipset. Y si existiera un filtro por el LGA, pues también. ¿Sí? Entonces, digamos que esos componentes o esos filtros, si existen, podríamos utilizarlos. Vamos a mirar a ver qué filtros tiene este fuera de la marca. Tiene la marca, que en este caso es el chipset brand, eh, o el fabricante del chipset. ¿Sí? Si lo ven aquí, Intel AMD. Por la referencia al chipset, aquí tiene un filtro con los chipset o los distintos chipset que hay. Aquí sí, esto es más el sector el segmento del producto, pero para este fabricante, él ya lo llama MEG, MPG, MAC, eso ya es del fabricante de acá, eso es propio de ellos. Por aquí ya hay una tecnología pues especial, por ejemplo, quien tiene DDR5, entonces aquí habrá un filtro por DDR5, por PCI 5, ¿sí? Por la versión más nueva de USB que es 3.2. Bueno, por un puerto que también se llama Thunderbolt.
Entonces aquí ya tenemos también filtros por otras tecnologías. Bueno, estas también son tecnologías o estas son características, pero estas son propias de MSI. ¿Listo? Aquí está el socket. Mire que está el 2066, el 1700, también hay un 1200, un socket LGA 1151 y el AMD A5, ¿sí? Más otro AMD que es a la 4, más otro socket que se llama el TRX4. ¿Sí? Entonces, todas estas referencias de socket pues son los que está manejando este fabricante en este momento. Y se podría filtrar también por esas características, ¿no? Para que lo tengan presente que los filtros a veces en estos fabricantes pues me sirven. Esto que no habíamos mencionado, esto que se llama formato, es el tamaño de las board. Entonces, estos formatos que ustedes ven aquí me indican el tamaño de la board, ¿sí? O cuáles son los tamaños que tienen en la board. Por aquí yo tengo una tablita, por aquí arriba. ¿Dónde es que está? Aquí. El tamaño, también pues lo referimos al tamaño como el factor de forma. Y en este caso la board tiene también nombres para el tamaño del factor de forma. Aquí hay unos, sí, hay unos nombres que son exactamente a los de la fuente para que se acuerden de esos nombres, pero que no los van a confundir porque una cosa es el factor de forma de la board y otra cosa es la fuente. Entonces, sí hay relación con el conector principal, pero pues, y de ahí parte el nombre, pero pues esos dos nombrecitos significan dos cosas diferentes. ¿Por qué les decía que, bueno, significa esto, vea, tecnología avanzada extendida? ¿Sí? Eso es lo que significa ATX, tecnología avanzada extendida. Entonces, ese tamaño ATX es un tamaño de 30 centímetros por 24 centímetros. Eso es uno de los tamaños más grandes, ¿sí? Que es uno de los más comunes, pero es uno de los tamaños más grandes. La cuestión es que no es el tamaño único. Por ejemplo, si ustedes ven acá hay dos tamaños, que es el micro ATX. El micro ya no está indicando que es algo más pequeño. La OAR, por supuesto, es más pequeña. Miren que dice que es de 24.4 centímetros por 24,4 centímetros. Es un cuadrado. Entonces esta OAR en micro ATX es como un cuadrado más bien. Mientras que esta sí ya parece más un rectángulo, la ATX. Y dos variaciones. Esto no es, esto es como competencia, digámoslo así. Esto es como los estándares iniciales y de pronto alguien se juntó con otras empresas y dijeron, pues vamos a hacer otro tamaño diferente y le vamos a hacer competencia. Entonces sacaron estos que se llaman ITX. ¿Listo? ITX. Los tamaños pues son, en este caso el mini y el ITX, miren que son tamaños bastante reducidos. De 17 centímetros, de 21 centímetros por 19. Son tamaños mucho más pequeños. Entonces, el sector del mercado o el tamaño de estas board, por supuesto, puede ser un poquito diferente a los tamaños de las ATX, de los factores de forma ATX. Pero pues aquí empiezan es por I, ¿listo? ITX. ¿Bien? Eso lo lideró pues un fabricante de chipset de chips que en algún momento dijo que podía cambiar a otros sistemas y bueno, hay cambio de tamaños. Aunque no son los únicos, estos cuatro son los más comunes, no son los únicos. Los factores de forma pues pueden ser más. Entonces hay que tener en cuenta que esos factores de forma son de board. Así por aquí los tenemos listados en algún lado. A ver si alguien nos saca una lista ahí como rapidita para mirar. Miremos aquí al famoso Wikipedia. Bueno, bueno, aquí están, por un like. Todo ese listado que ustedes ven ahí de los tamaños, pues son los diferentes tamaños que hay, ¿sí? Eh, Diferentes referencias, algunos más conocidos que otras. Aquí hay referencias viejas, hay referencias nuevas.
Bueno, hay algunas variaciones que son, pues que de pronto no se volvieron a ver hace muchos años, pero bueno, aquí hay las referencias de los factores de forma, ¿listo? Por ejemplo, aquí la que estábamos viendo ahorita, las ITX, pero esta ITX pues es mucho más pequeña. Ahí si ustedes ven la foto, la están comparando con una moneda debe ser de dólar o alguna cosa así. Y es bastante pequeña, esta Pico ITX es una de las más pequeñas. Por el tamaño también se ve, mire, aquí está 100 por 72, esto está en milímetros. Por aquí está la Nano ATX, un poquito más grande. Está la Mini ATX y la Micro ATX. Dos board pues relativamente pequeñas también por el tamaño. Bueno, aunque esa Micro ATX es como grandecita, ¿no? Por aquí está la Micro ATX también. Eh, Minis ATX también, que es el tamaño como más grande. Bueno, ahí hay varios tamaños que efectivamente pues también algunos son de algunas board que ya no existen, como les decía. Hay otros tamaños mucho más comunes. Ah, bueno, ven, este BTX tiene una conformación pues un poquito rara. Lástima que aquí no lo muestran. Este factor BTX tiene como una forma de organización un poquito diferente. Venga a ver si encontramos aquí una foto de factor de forma BTX. A ver si nos encontramos una imagen. Bueno, aquí está. Miremos estas dos. Bueno, lo decía es por la conformación de los componentes, ¿no? No es que parezca pues muy diferente, ¿no? Pero pues aquí en esta BTX y en la ATX, pues hay una característica muy reconocida que es la del socket. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el socket aquí viene como organizado, como si hubiera alineado, ¿sí? Y aquí en la BTX ya viene como en diagonal. Entonces viene es como en la forma diagonal, mientras que en el ATX o en la mayoría de las boards la forma del procesador, del socket y de cómo se coloca el procesador, pues parece es un cuadrado cuando uno la ve y en la otra parece es como algo en diagonal, como un rombo. Eso lo hicieron fue para manejar el flujo de aire, en teoría, para que el flujo de aire pues fuera un poquito mejor, que el disipador pues pudiera manejar el aire un poco mejor. Entonces, esta forma de la BTX lo que hicieron fue hacer eso, como tratar de colocarle otra forma de ubicación al socket para que se pudiera pues refrigerar un poquito mejor. Pero pues tampoco es que haya surgido así como muy, como que se hubiera dado así la extensión de ese formato y pues ese formato hace mucho tiempo que no lo vemos, el famoso BTX. Pero bueno, son variaciones de las board que en algún momento van a cambiar. Ah, bueno, sin contar que los equipos pequeños ya muestran board que no necesariamente tienen que ser cuadrados o rectángulos, sino que ya se acomodan es a dónde van a ir eh, incluidos. Entonces, se darán cuenta que las board no es que todas sean rectangulares o sean cuadrados. Hay board que se acomodan a donde van a ir incluidas, que en este caso, por ejemplo, los portátiles, pues tienen board muy específicas, que uno no puede encuadrar necesariamente en un factor de forma estándar, sino que tienen su propio factor de forma y se acomodan, es la forma se acomoda a la caja donde va a ir. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con muchas board que tienen formas extrañas. Eso es lo que hacen es acomodarse, ¿sí? A donde las van a colocar. Aquí hay board que tienen unas curvas ahí todas raras. Bueno, curvas para colocar de pronto el disipador de calor, para colocar tarjetas. Pero pues esas board sí,
como son tan variadas y son prácticamente determinadas por el fabricante del portátil, puede ser, o del equipo, pues tiene muchas formas diferentes. Y las referencias sí realmente son bastante complejas encontrarlas. De pronto por el modelo de parte en el fabricante sí, pero que uno las encuentre así genéricas y que sean un cuadrado y que uno las vaya y las compre así de fácil, no. Eso ya es más complejo estos tipos de board que de los fabricantes sobre todo, de esos fabricantes de marca que producen todo el equipo completo, entonces esos son los que en algún momento sí es muy complicado encontrar un factor de forma, pero los demás pues sí tienen estándar de factor de forma, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Eso no es, por ese estándar es que uno se guía más con los computadores clones. Ok, bueno, entonces eso es lo que hay que fijarse entre los dos, ¿listo? La compatibilidad, las características, que lo que usted esté buscando como procesador, como socket, pues cumpla, ¿sí? Y asimismo pues se le muestren las referencias de las board que cumplen con ese socket. Si tiene el filtro del fabricante, pues eso es lo que uno debería buscar. Ya buscarlo para un procesador, pues sí requerimos del filtro, si no nos tocaría empezar a mirar una por una a ver si sirve. Y pues sin estos filtros nos quedaríamos cualquier cantidad de tiempo tratando de filtrar la información uno por uno. ¿Sí? Eh, las referencias de los chipset también me pueden indicar algo. ¿Sí? Eh, fuera de todos estos elementos, recuerden que los chipsets están asociados a una cantidad muy limitada de procesadores, así que y a ciertas características únicas de algunos equipos. Entonces, no todo el mundo va a tener tampoco el mismo chipset, ¿listo? Ni el mismo procesador, ni el mismo chipset, y ya saben que todo eso va variando. Bueno, esas son las primeras características que hay que tener en cuenta para cuando vayan a seleccionar componentes y empiecen a verificar esas características, pues la compatibilidad es lo más importante. Y lo que uno trata de verificar es eso, que la referencia que usted está dando eh, del procesador, pues también sea compatible con la board. ¿Sí? En el caso de pronto de un computador que se esté ensamblando, pues eso es lo primero que uno tiene que mirar, la compatibilidad. ¿Listo? No le hemos atado la memoria, después ataremos la memoria, pero bueno, esa sería el otro lo que toca empezar a mirar. Entonces, vayan buscando por sus cuentas board y vayan buscando procesador. ¿Listo? Para ir mirando compatibilidades. Después le vamos a sumar una memoria o le vamos a sumar un tipo de memoria y le vamos sumando parte por parte. Entonces vayan pensando en un procesador, no importa de la marca Intel o AMD, donde se pueda buscar, por supuesto, las características, ¿no? Aquí estoy en la página de Intel, estoy verificando cuál es el procesador, puedo mirar las características. Si es de AMD, pues sería lo mismo, que yo pueda entrar al modelo y pueda ver características. De pronto AMD no es tan extenso en sus características, pero sí me muestra las características. Y asimismo un fabricante de board. Ya saben que hay muchos fabricantes de board también. Mm, yo creo que cerré esa ventana de los fabricantes. Bueno, creo que sí la cerré. Hay muchos fabricantes de board que hacen sus productos, entonces también se puede uno buscar una board de algún fabricante. Sí, como pasa aquí en estos, a veces hay más información en unos fabricantes, a veces hay menos información en otros. Eso ya depende de los diseños de las páginas web de ellos, así que no es que obligatoriamente ellos tengan que colocar absolutamente toda la información, pero pues entre más información mejor, porque uno se orienta mejor. ¿Listos? Entonces no se les olvide ir buscando esas dos partecitas, las que quieran, pero eso sí, que sean compatibles. ¿Listos? Bueno. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, inquietud? ¿No hay problema? Bueno, listo. Vamos a detener entonces aquí la grabación.